Perfecto, equipo. En este video, en esta clase, vamos a ver qué debemos de verificar antes de vender un inmueble. Estas clases son más prácticas. Esto lo vamos a ver muchísimo mejor en una notaría, lo vamos a ver muchísimo mejor obviamente en una compraventa real, pero estas clases teóricas se tratan de que ustedes conozcan el proceso de compraventa que se realiza. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en una verificación de datos de un inmueble para una compraventa es la partida registral. Esto es lo más importante, la partida registral, y vamos a ver unos documentos más. Por ejemplo, tiene que ser un inmueble físico, un terreno físico, ¿no? No te pueden decir, no te pueden tratar de dar en corretaje planos. A eso me refiero, que no te pueden decir ya, este es el terreno, este es el plano del terreno y véndelo. No, tienes que ir a palpar la existencia física del inmueble y vendría a ser lo primero que tú tienes que hacer. Ahora, ¿qué debemos de tener para verificar? ¿Qué debemos de solicitar para verificar el inmueble? Primero, un certificado literal y una copia informativa, que es lo mismo que una partida registral. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque una copia informativa es un documento que nos va a dar la SUNAR, que según ellos tiene menos valor que un certificado literal. Para la SUNAR, un certificado literal que contiene el sello de la SUNAR y del registrador firmado cuesta 2 veces más que una copia informativa. Esa es la única diferencia que existe entre esas dos, pero ambas cumplen la función de partida registral, de darnos la información de la propiedad. Ahora, ¿cuándo se necesita? Lo que necesitamos es una copia de certificado literal para realizar trámites legales en bancos y notarías. Utilizamos una copia informativa para información personal, como información que vayamos a brindar a nuestros clientes o información que vayamos a brindar a los consultores. Para eso necesitamos solamente una copia informativa, pero para un acto bancario, un acto notarial, necesitamos sí o sí un certificado, un certificado literal. Ahora, más documentos importantes. El segundo el documento más importante vendría a ser el autoavalúo. Es el valor asignado a cada bien inmueble por parte de las municipalidades donde se encuentran respectivamente. Esto quiere decir de que la municipalidad le da un valor a tu propiedad y también le delimita ciertos impuestos a tu propiedad, y esto es lo que es el autoavalúo. Lo segundo que viene en este mismo autoavalúo es el HR y el PU, que el HR vendría a ser la hoja de resumen de la propiedad, que es la hoja que te da a ti la potestad de propietario, y el PU, que vendría a ser la información del predio urbano, PU, la información sobre el inmueble. Ahora, un punto más es qué impuestos nosotros debemos de considerar al momento de una compraventa. Perfecto. Estamos hablando de que tú ya has tenido una negociación, ya has tenido una contraoferta, has pedido la contraoferta, has negociado con tu propietario, has aceptado la contraoferta, se han reunido con los clientes nuevamente con una segunda o tercera oportunidad en la propiedad, han conversado con los propietarios y clientes y ya tienen una negociación. Entonces acceden a esta negociación y dicen: vamos a notaría, quiero comprar, ¿no? En este momento tú pides el certificado literal al propietario y tú les solicitas los DNIs a todas las personas que estén ahí, y lo siguiente que vendrías a hacer es decir qué impuestos tengo que pagar, ¿no? Entonces hay dos impuestos que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primero es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el impuesto que paga el propietario, y el segundo impuesto es el impuesto del alcabal, que es el impuesto que paga el comprador. ¿Listo? Entonces, la venta de un inmueble que efectúa una persona natural sin rentas empresariales genera una ganancia capital. A esta ganancia se le considera de segunda categoría y afecta al impuesto de la renta, al IR,
y la tasa del impuesto vendría a ser un 5% sobre la carga de la ganancia obtenida. La ganancia de capital se genera siempre que la adquisición y la venta del mismo no se produzca se produzca a partir del 1 de enero del 2004. ¿Por qué? Esto es una excepción. ¿Por qué los inmuebles pagan desde el 1 de enero del 2004? Porque desde esa fecha se firmó un acuerdo para que los que estén anterior a esta fecha no paguen impuesto a la renta, sean exonerados al impuesto a la renta. Solamente pagan los inmuebles obtenidos después del 1 de enero del 2004. Entonces, esto es un poco lo que es el impuesto a la renta. Tengamos en cuenta, impuesto a la renta significa IR, lo vamos a ver en esas abreviaturas también. Enlacemos, impuesto a la renta propietario, 5%, ¿listo? Impuesto a la renta propietario, 5%. Esto es lo que tienes que cobrar de comisión. Entonces, cuando te pregunten cuánto es el impuesto a la renta, el propietario te pregunta cuánto es el impuesto a la renta, tú te acuerdas de tu comisión, tienes que cobrar el 5%. Entonces, vas a saber que estás tratando con el propietario, el impuesto que paga el propietario es el 5%. ¿Listo? Lo segundo, ¿en qué situaciones no se paga el impuesto a la renta? Como les comenté, inmuebles adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2004. La venta de inmuebles cuya adquisición se haya realizado antes de esta fecha a título oneroso o gratuito mediante documento de fecha cierta, también se exonera. De esta manera, si la adquisición acreditada se realiza antes de esa fecha y la venta es realizada en fecha posterior al 1 de enero del 2004, la ganancia está inafectada. Es decir, estás exonerado si es que compraste antes del 1 de enero del 2004. La venta que constituye casa habitación del vendedor. Si el vendedor considera esto como su casa habitación y está más de 2 años, se puede exonerar también de impuesto a la renta. El costo de adquisición es mayor o igual al precio de la venta. Al no existir ganancia, no se genera la obligación de pago del impuesto a la renta. Es decir, que si tú compraste un inmueble en $100,000 y lo estás vendiendo en estos momentos en $50,000, entonces no se te cobra impuesto a la renta porque no hay una ganancia. Ojo, el impuesto a la renta va en la ganancia, también lo que me estaba olvidando de comentarles, que es el 5% que está sujeto a la ganancia que está obteniendo en la transacción que está haciendo el propietario. Si el propietario ha comprado una propiedad en $200,000 y lo está vendiendo en $300,000, está ganando ¿cuánto? $100,000 de ganancia, ¿verdad? Entonces, en base a esos $100,000 de ganancia, nosotros cobramos el impuesto a la renta, que es el Estado. ¿Y dónde se paga el impuesto a la renta? Pues lo puedes pagar en cualquier banco. Te vas al BCP, haces una cola para la ventanilla y le dices a la persona que está atendiéndote que quieres pagar un impuesto a la renta. Tienes el monto, tienes el código, te va a preguntar el DNI y el RUC, y obviamente vas a poder pagar el impuesto a la renta. ¿Listo? También en el Banco de la Nación. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el cálculo del impuesto a la renta, lo que les estaba comentando, donde en cualquier banco que se lleva, tienes que llevar un formulario. Antes se llevaba un formulario, pero ahora por situaciones de COVID no se está llenando su formulario en SUNAT con el código 2031 y el monto en efectivo. ¿Cuánto? El 5%. Después, el impuesto que pagamos como clientes compradores es el impuesto de la alcabala. Nosotros como consultores tenemos que asesorarlos también en el impuesto de la alcabala. Cuando hay una compraventa, el consultor está desde el momento de que vamos a notaría a averiguar cómo podemos realizar la compraventa o a recibir una última ilustración, porque nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Obviamente la abogada de notaría nos va a derivar a pagar los impuestos y que le traigamos los impuestos para poder continuar haciendo la minuta. Entonces nosotros tenemos que acompañar a nuestros clientes, ya sean propietarios o compradores, a pagar los impuestos. Si somos el consultor que tiene al cliente comprador y el cliente vendedor, tenemos que acompañar a ambos a pagar los impuestos. ¿Listo? ¿Dónde se paga? En la municipalidad del distrito. Si por ejemplo estás vendiendo un departamento en Cerro Colorado, la pagas en la municipalidad del distrito de Cerro Colorado. Un dato importante,
tienen que averiguar dónde es el área de pago de tributos de la municipalidad, porque bastantes municipalidades, sobre todo en Arequipa, tienen más de 2 sedes y la mayoría de sedes de tributos está no en la sede principal. Entonces averigüen primero eso antes de ir. ¿Qué tienes que llevar? Tienes que llevar la copia de la minuta y el autoavalúo del año pasado. ¿Cuánto se paga? El 3%, perdón, sí, el 3%. El impuesto de la alcabala grava la transferencia de propiedad de los inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive la venta con reserva de dominio. Es un impuesto de realización inmediata, es decir, que se genera de manera instantánea con la dación de un negocio jurídico constituido por la transferencia de propiedad de bienes inmuebles. El cálculo de la alcabala vendría a ser, primeramente, es un cálculo no afecto a 10 UITs. Contamos cuántos son 10 UITs en el año en el que estemos. Por ejemplo, el monto no afecto al impuesto a la renta de 10 UITs de 4.200 soles, por ejemplo, vendrían a ser un monto no afecto de 42.000 soles. Entonces, la base imponible es igual al valor de la transferencia menos las 10 UITs. ¿Cuál es el valor de la transferencia? Es el valor de la venta. ¿Y cuánto es la base imponible? Es lo que nos va a calcular el impuesto de la renta. El impuesto de la renta es igual al valor de la transferencia menos 10 UITs por 3%, que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, si el valor de la venta son 140.000 soles o 142.000 dólares, lo restamos menos 42.000 soles. Y esto, en este caso, de este ejemplo en particular, nos va a resultar 98.000 soles, lo que determina de impuesto de la alcabala, la base imponible, que es el 3%, 98.000 soles por 3%, me da un total de 2.940 soles de impuesto de la alcabala. Eso es lo que mi propietario tendría que pagar de impuesto de la alcabala, y yo tendría que ir a la municipalidad junto con él a acompañarlo en este proceso de pago. Ahora, el inicio de un trámite de compraventa es súper fácil. Primero tienes que acudir a una notaría con la documentación respectiva. Puedes ir a notarías seleccionadas que nosotros te vamos a ir dando, con las que vamos a hacer convenios, pero puedes sentirte libre de decirle a tu propietario que él escoja el lugar más cercano y ir a la notaría más cercana a él. Comprador tiene que tener un DNI, una copia literal, certificado literal de la partida registral. El vendedor tiene que contar con el título de propiedad, con la declaración jurada de impuesto predial y el DNI. ¿Listo? La minuta. ¿Qué es la minuta? Es un documento previo a una escritura pública. ¿Y qué es una escritura pública? Es un instrumento público otorgado por un notario, suscrito por el comprador y el vendedor, que se eleva más adelante a registros públicos. ¿Listo? Entonces, esto es toda la presentación que nosotros tenemos de cómo se realiza una compra-venta desde un aspecto legal, pero como ya les comenté, esto es muchísimo más práctico. Entonces tenemos que solicitar bastantes preguntas. Ya saben cuál es la cima. Tenemos que tener bastante mentalidad proactiva y sobre todo innovación. Entonces estén preguntando constantemente las dudas que puedan tener, y pueden escribir al grupo de capacitación también.